con el fin que luego les pueda compartir la explicación nuevamente. ¿Listo? ¿Ahí alcanzan a ver? Sí, señor, sí, se ve mejor. Sí. Entonces, ¿cuál es la idea? En este momento necesito que silencien sus micrófonos con el fin de hacer la grabación y que la grabación quede en la pantalla completa bueno, de la cámara en este momento, ya que cada vez que se activa el audio de alguno de ustedes, sea por un ruido externo o algo, cambia la pantalla de la presentación. Ahorita les voy a explicar rápidamente. Si de pronto tienen dudas, me las pueden escribir o simplemente miremos cómo se resuelve el ejercicio y ya ahorita hacemos las preguntas. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Pero le digo que cierre el micrófono, hermanito. No, mentira. Entonces vamos a empezar. Resulta que nosotros lo que tenemos en la temática se llama análisis de circuitos por mallas. Cuando nosotros vamos a hacer el análisis de un circuito, básicamente vamos a tener una única fuente de tensión, donde le vamos a colocar una resistencia que en este caso la vamos a llamar una carga. Y estamos diciendo que este va a ser nuestro circuito. Con base a ese circuito, nosotros vamos a determinar una corriente que está circulando a través del circuito. Hasta ahí es lo que nosotros hemos manejado. A partir de ese circuito sencillo, nosotros determinamos nuestra ley de Ohm, que nos relaciona la tensión, la resistencia y la corriente. De ahí derivamos nosotros dos tipos de circuitos, donde vamos a tener inicialmente el circuito en serie, donde vamos a tener una única corriente circulando a través del circuito, donde seguimos con el término de que la corriente es constante. Adicionalmente, vamos a tener lo que es un circuito en forma de paralelo, donde vamos a tener como constante la tensión y vamos a tener que, por este lado, vamos a tener una corriente y por este lado vamos a tener otra corriente. Eso es lo que ya hemos trabajado hasta el momento, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto se trabaja mucho en la parte de baja tensión y de media tensión. ¿En qué momento se utiliza este análisis de circuitos? Básicamente cuando estamos hablando de subestaciones, de centrales, que tenemos una alternancia entre subestaciones o entre centrales, es donde se va a presentar esa situación. Esta situación. ¿Cuál es la situación? Voy a tener una fuente de tensión, B1 en este caso, donde voy a tener una carga. En este caso, los ejemplos se realizan con dos cargas. Voy a tener una carga de protección y una carga de consumo. Una carga de protección y una carga de consumo, donde en este circuito básico lo que vamos a tener es un flujo de corriente igual desde el terminal más hasta el terminal menos de la fuente de tensión. Pero ¿qué sucede en las subestaciones interconectadas? Solemos colocar otro circuito de protección, que en este caso lo voy a llamar R2, y colocamos otra fuente de tensión. ¿Listo? Y este lo vamos a llamar B2. Entonces, aquí ya comenzamos a ver lo que se determina como el análisis de circuito por mallas. Bueno, amor, que voy a explicar esto. Ya termino. Ahora, ¿qué va a suceder con el segundo circuito? Pues también me va a generar un flujo de corriente que nosotros vamos a partir de la misma situación que venimos desde más hasta menos. Y entonces acá se me va a generar una corriente que la llamamos corriente 2 y aquí vamos a tener una corriente 1. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo propio del análisis del circuito. Ese análisis del circuito parte de tener un sentido de orientación de la corriente. Entonces voy a dibujar nuevamente el circuito acá. Lo voy a dibujar un poquito más grande para que todos lo podamos ver bien. Vamos a tener R1, resistencia de carga. Vamos a tener R2
vamos a tener nuestra fuente de tensión 2 y aquí vamos a tener nuestros nodos. Decimos que esto es B1, esto es B2, esto es R1, R2 y en este caso vamos a dejar como esta resistencia de carga. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Inicialmente lo primero que se hace es dibujar el sentido de la corriente. Partimos siempre de izquierda a derecha a dibujar los sentidos de la corriente y vamos a tomar como base nuestra fuente de tensión. Como nuestra fuente de tensión acá tenemos el más, entonces vamos a arrancar por este lado, vamos a dibujar y esta la vamos a llamar la corriente 1, así como hemos aprendido hasta el momento para sistemas de una sola fuente que vamos desde el más hasta el menos. En la segunda fuente vamos a tener también un diferencial positivo, un diferencial negativo. También la vamos a dibujar de más a menos, que es el sentido como tal de nuestra tensión. Y esta la vamos a llamar nuestra tensión 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Permítame buscar un color. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con base a ese sentido que estamos tomando, vamos a comenzar a dibujar los signos de los elementos a los cuales nos estamos enfrentando. Entonces vamos a arrancar. Esto lo vamos a llamar malla 1. Ese color no se ve. Ese color, esta parte, todo esto que nosotros vamos a tener aquí, donde está la primera fuente de tensión, lo vamos a llamar la malla 1. Esto que tenemos a este lado va a ser la malla 2, o sea, el segundo circuito. ¿Qué vamos a comenzar a hacer? En el sentido que comenzamos a dibujar la corriente, vamos a tomar cada uno de los elementos y le vamos a poner un signo dependiendo por dónde está entrando la corriente. Más o menos es algo así. Yo tengo mi resistencia y si la corriente está entrando por este lado, le voy a poner el más por donde está entrando la corriente y el menos cuando salga la corriente. En ese orden de ideas, salgo de la fuente de tensión, lo primero que encuentro es R1, aquí le voy a poner el más por donde entra la corriente y el menos por donde sale la corriente. A continuación encuentro la resistencia de carga que pertenece a este circuito. Entra la corriente por este lado, vamos a colocar el más por este lado y el menos por este lado por donde está saliendo y llego hasta la fuente de tensión porque solamente tengo dos cargas. ¿Listo? Ahora vamos a ir con el circuito de la malla 2. Voy a cambiar de color. Arrancamos desde nuestra fuente de tensión, que en este caso lo encontramos a la derecha, y vamos a comenzar por el mismo sentido que dibujé la corriente. Entonces, en este caso, la corriente arranca por acá por el más, viene por este lado, por acá ingresa la corriente, a este, eso es lo importante de comprar buenos colores. A este lado vamos a colocar el más y por este lado vamos a colocar el menos. Por acá entra la corriente, el sentido de la flecha por acá sale. Seguimos pasando y por aquí viene el más, porque por acá nos está entrando la corriente y por acá nos está saliendo la corriente. En este caso, coincidencialmente, por arriba de la resistencia juntos están en más y abajo juntos están en menos. Eso es coincidencialmente por el circuito porque todos se van a diferenciar o se van a parecer a este dependiendo del sentido de la corriente que yo dibuje. ¿Listo? Entonces, en este momento ya tenemos el sentido de cada uno de los elementos que está dentro de cada una de las mallas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear las ecuaciones. ¿Qué significa plantear las ecuaciones? Nos venimos aquí y vamos a presentar las ecuaciones de la malla 1. Permítame un segundo.
Ahora, ¿qué dicen las ecuaciones de la malla 1? Arrancamos por este mismo lugar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este símbolo significa sumatorias. Sumatoria es que todo tiene que sumarse. Entonces voy a decir, sumatoria de tensiones tiene que ser igual a 0. ¿Recuerdan cuando nosotros mirábamos acá en un circuito serie? Cuando yo tenía un circuito serie, yo decía que la tensión que tengo en esta resistencia más la tensión que tengo en esta otra resistencia tiene que ser igual a la tensión de la fuente. Eso es suma de tensiones. Si por ejemplo acá yo tengo 3 voltios y acá tengo 2 voltios, acá tienen que haber 5 voltios. Eso es lo que se consume, tiene que ser igual a lo que se proporciona. Lo mismo vamos a hacer acá. Entonces vamos a decir que la tensión, en este caso la tensión que está acá, más la tensión que está acá, tiene que ser igual a la tensión de la fuente. Y eso nos lo tiene que determinar los signos que acabamos de colocar. Entonces, ¿qué decimos? Arrancamos por este lado. ¿Cómo es la tensión en esta resistencia 1 según la ley de Ohm? Según la ley de Ohm me dice que tensión es igual a resistencia por corriente. Entonces, ya sabemos que la corriente de esta malla es I1 y esta resistencia es R. Entonces, arrancamos por acá y encontramos el signo más. Entonces decimos R1 por I1, o sea, la tensión en R1, resistencia por corriente. Seguimos. Encontramos el... No, permítame un segundo, muchachos. No, mi amor, así no. Amor, que se sale todo el gas. Déjeme hacer que no me moleste la luz. Perdón, muchachos, que es que tenía una olla puesta. Gajes del oficio, ¿no? Entonces, acá tenemos todo lo relacionado con esta primera resistencia, lo tenemos acá. Ahora vamos con la segunda resistencia. ¿Qué sucede en la segunda resistencia? Para la segunda resistencia, vamos a encontrar que se encuentra en un circuito compartido. Esta resistencia tiene la condición de que pertenece a la malla 1 y a la malla 2. Entonces, estamos analizándolo por este lado de la corriente 1, seguimos por acá. Encontramos el signo más, entonces decimos más. En este caso, resistencia de carga por corriente 1 y ahí tenemos la tensión en esta resistencia. Pero como resulta que está compartido, también debo tener en cuenta la corriente 2. Entonces, solamente en el caso de esta resistencia que está compartida, también tomo el signo que nos acompaña llegando por acá, o sea, el más. Y decimos que sigue siendo la misma resistencia de carga, pero en este caso multiplicado por la corriente 2. De tal forma que acá con estas dos corrientes ya queda relacionada la resistencia para juntos circuitos. Entonces, ya salimos de esta resistencia y volvemos a nuestra fuente. ¿Qué signo encontramos en la fuente? El signo menos. Y aquí especificamos que es la tensión 1 y decimos que esto tiene que ser igual a 0 porque ya no hay nada más. ¿Qué estamos diciendo? Que la tensión en esta resistencia más la tensión en esta resistencia tiene que ser igual a la fuente. ¿Por qué igual? Porque este signo menos me quiere decir también que este menos lo paso al otro lado del igual y me queda las dos tensiones igual a la tensión de la fuente. ¿Listo? Eso lo planteamos para la primera malla. Ahora lo tenemos que plantear también para la malla 2. Entonces, para la malla 2, ¿qué decimos? Para la malla 2, ¿qué decimos? Arrancamos desde la resistencia o el primer elemento que encontramos saliendo de la fuente. Salgo por acá y lo primero que me encuentro es R2. ¿Con cuál signo? Con el más. Entonces colocamos el signo más. La tensión en R2, ¿quién va a ser? R2 por la corriente 2, porque en esta malla nos pertenece la corriente 2. Bajamos. Esta resistencia no está compartida, entonces simplemente la dejo sola. Bajamos. Entonces aquí ahora voy a encontrar
la resistencia de carga que está compartida, pero la arranco con más resistencia de carga por la corriente 2 porque lo estoy analizando acá desde la malla 2. Pero recuerden que esta está compartida, entonces también debo tener en cuenta la resistencia de carga por, en este caso, la corriente 1. Recuerden que este signo es el que me está diciendo cuál es el signo que le voy a colocar acá en la ecuación. Y aquí yo ya no encuentro nada hasta que llego a la fuente. Menos B2. Ahí mejoran las fórmulas. Y esto es igual a 0. Sí, señor, ahí se ven las fórmulas. Listo. ¿Hasta ahí vamos? Igual, estoy grabando la explicación. Ahorita, por ahí en unos 15 minuticos, 10 minuticos me llega el correo. La descargo, la monto en YouTube y vuelvo y se las comparto para que la podamos revisar. Entonces, en este momento yo ya tengo la fórmula de la malla 1 y la fórmula de la malla 2. ¿Qué variables voy a encontrar yo acá? La tensión la voy a tener. La tensión la voy a tener. El valor de las resistencias lo debo conocer. ¿Qué incógnitas voy a tener? Voy a tener de incógnitas a la corriente 1 y a la corriente 2, en este caso que son dos incógnitas. Entonces, esto se va a convertir en un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Hay tres formas de resolver sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. La primera forma se conoce como el método de la sustitución, la segunda se conoce como el método de la igualación. Entonces acá, el primer método se llama sustitución, el segundo método se llama igualación y el tercero se llama eliminación. En este caso, el más de cierta forma sencillo para nosotros se conoce como el método de la eliminación. Esto es simplemente matemáticas de básica media, de lo que llamamos bachillerato, donde se hace el despeje de fórmulas. ¿Cómo me quedan las fórmulas? Entonces, vamos a poner valores. Voy a decir que la tensión 1 van a ser 10 voltios. Voy a decir que la tensión 2 van a ser 5 voltios, que R1 es un ohmio, que R2 son 2 ohmios, y vamos a decir que la resistencia de carga van a ser 3 ohmios. Valores aleatorios que se van a designar. Perdón, un momentico, repaso acá la fórmula. Entonces, para la malla 1, ¿cómo nos quedaba? Corriente 1 por resistencia 1 más resistencia de carga por corriente 1 más resistencia de carga por corriente 2 menos la tensión 1 igual a 0, y decimos que esta es nuestra primera ecuación que pertenece a la malla 1. Para la malla 2 estábamos diciendo resistencia 2 por corriente 2 más resistencia de carga por corriente 2 más resistencia de carga por corriente 1 menos la tensión 2, y todo esto, al igual que en la malla 1, tiene que ser igual a 0 porque se tiene que equilibrar. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer sobre esas dos ecuaciones? Vamos a reemplazar los valores que conocemos. Entonces decimos, resistencia 1 ¿de cuánto era? Resistencia 1 es de un ohmio. No voy a colocar el valor de los ohmios ni de los voltios porque vamos a convertir esto en una ecuación. Entonces decimos 1 por I1 más, ¿cuánto vale RL? 3 por I1 más 3 por I2 menos la tensión que vale 10 va a ser igual a 0.
Y ahí tenemos nuestra primera ecuación. Ya reemplazamos los valores. Ahora vamos a mirar la segunda ecuación. R2 vale 2 por I2 más RL, que es 3, por I2 más RL, que sigue siendo 3, por I1 menos 5, y esto me da 0, donde seguimos teniendo acá nuestra primera ecuación y acá nuestra segunda ecuación. ¿Qué fue lo que hicimos? Reemplazamos los valores de las resistencias y de las tensiones en nuestra fórmula. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar términos semejantes. Términos semejantes es I1 e I1. Acá tenemos I2. Y aquí vamos a tomar I2 con I2. Entonces, 1 más 3, 4 I1 más 3 I2. Y este menos 10 lo voy a pasar al otro lado de la igualdad. Este menos 10 lo voy a pasar al otro lado, de tal forma que aquí me queda 10. Hacemos lo mismo con la ecuación 2. Hacemos lo mismo con la ecuación 2, perdón. Me movió el tablero. Hacemos lo mismo con la ecuación 2. Colocamos en el mismo orden 3 y 1, que es este señor. 2 y 1, perdón. Acá es 5 y 1, perdón. Acá no es 3, sino 5. No, mentiras. Acá es que, perdón, me confundí yo. Acá es I2 e I2. Acá es 3 y 1. Entonces acá tenemos 3 y 1, que es este, más 2 y 3, 5 y 2 igual a 5. Vamos a utilizar el primer método, que se llama el método de la eliminación. ¿Qué es lo que buscamos con el método de la eliminación? Eliminar una de las dos variables al hacer una suma. Eso implica que tenemos que hacer que uno de estos dos términos sea igual al otro para que en el momento de que hagamos la suma me dé 0. ¿Cómo hacemos eso en este caso? Lo más práctico es, voy a convertir a I1 en 0. Como esto es 4, lo voy a multiplicar por menos 3 para volverlo negativo, y este señor lo voy a multiplicar por 4. 4 por menos 3 me da menos 12. 4 por 3 me da más 12. De tal forma que cuando los sume los dos, me dé 0. ¿Listo? Como estoy multiplicando juntos lados de la igualdad, no estoy alterando las ecuaciones. Estoy aumentando los valores. Entonces, vamos a hacer la operación. Menos 3 por 4, entonces me da menos 12 y 1, perdón, no es más. Menos 3 por 3, 9 y 2, igual a menos 30. Recuerden que esto no es valor. Ahora multiplicamos abajo. 4 por 3, 12 y 1, más 5 por 4, 20 y 2, igual a 4 por 5, 20. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar. Menos 12 más 12, 0. O sea que anulé y 1. Menos 9 más 20 me da más 11 y 2. Menos 30 más 20 menos 10. ¿Listo? Vamos a pasar. Vamos a pasar. Entonces, ¿qué tenemos? Voy a volver a copiar la última ecuación que teníamos. La suma, entonces teníamos menos 11 y 2 es igual a, perdón, más 11 y 2 es igual a menos 10. ¿Qué necesitamos?
despejar solamente el I2. Entonces decimos I2 es igual a menos 10 onceavos y esto ya es una corriente. Resulta que el resultado nos dio negativo. ¿Qué significa que el resultado nos haya dado negativo? ¿Qué significa? Que esta corriente I2, que esa corriente I2 no va en este sentido, sino que va en este sentido. Eso es lo que nos dice el signo negativo, que la corriente va en el sentido contrario. Eso es lo que me permite determinar el análisis de ese circuito. Este signo menos que me acaba de dar acá, ese signo menos que me acaba de dar acá, me está diciendo es que la corriente va en el sentido contrario. Ahorita voy a tomar fotografías con el teléfono de estas páginas y se las envío al WhatsApp más clarito para que puedan repasar con el video las imágenes. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como ya tenemos el valor de la corriente 2, aquí ya tenemos el valor de la corriente 2, ahora lo vamos a reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones con el fin de hallar la corriente 1. Entonces vamos a tomar la primera ecuación. En este caso, podemos tomar cualquiera de las dos, pero en este caso voy a tomar la primera. Entonces la primera me dice 4i1 más 3i2 es igual a 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta ecuación? Este valor de I2 lo voy a reemplazar acá con el fin de hallar I1. Entonces, ¿cómo me queda? 4i1 más 3 y este más 3 lo multiplico por menos 10 onceavos. Es igual a 10. ¿Cuántas incógnitas me quedan acá? Solamente una, que va a ser I1. Ahora, ¿qué hacemos? Pues lo resolvemos. Entonces decimos 4i1 menos 30 onceavos, que es el producto de 3 por 10 sobre 11, 30 onceavos, es igual a 10. Este menos lo vamos a pasar al otro lado. 4i1 es igual a 10 más 30 onceavos. Ahí simplemente ya estamos haciendo la operación de fraccionarios. Entonces decimos que 4i1 es igual. Ponemos el coeficiente, perdón que es que se me pierde la cámara. Ponemos el coeficiente, hacemos la carita feliz para hacer la operación. Entonces tenemos 11 por 10, 110, más 30 por 1, 30, 11 por 1, 11. O sea que esto nos da 140 onceavos. Entonces decimos 4i1 es igual a 140 onceavos. Este 4 que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir de tal forma que I1 es igual a 140 onceavos dividido 4. Completo la fracción para hacer medios por extremos y decimos que I1 es igual a 140 sobre 44 y esto me da en amperios. ¿Listo? ¿Qué es lo que me pide este tipo de ejercicios? En este caso, por ejemplo, hallar la corriente. La corriente me dio positiva. ¿Qué significa eso? Que acá está bien planteada el sentido de la corriente. Y la única que me cambió fue la anterior. ¿Listo, muchachos? Eso es básicamente lo que ustedes van a encontrar en el ejercicio que les puse en el otro video. Como les digo, ya ahorita en un momentico les comparto este video también para que lo tengan presente, para que les ayude y ya les envío las imágenes al WhatsApp
de este mecanismo. Muchachos, hasta el momento preguntas. Todos los ejercicios, profe, profe, todo claro hasta el momento. son con fraccionarios. Señor, La mayoría de los ejercicios son con fraccionarios. pues es que es más fácil trabajarlo con elementos así pequeños. No, si ustedes lo quieren manejar ¿con qué? Decimales. Si lo quieren manejar con decimales con la calculadora no sucede nada. ¿Qué es lo interesante? Lo que pasa es que en la fracción da más exacto, pero es que es más enredado. No, la fracción no importa. Realmente la fracción solamente va a aplicar en estos casos donde estamos haciendo ejercicios casi que teóricos. Pero ya cuando comencemos a trabajar con valores, por ejemplo, 110 voltios, una resistencia de 40 ohmios, una resistencia de 15 ohmios, ya los valores van a ser un poquito diferentes y se nos va a dificultar manejar las fracciones. Pero en este momento, pues las fracciones son sencillas, nos permite manejarlo por fracciones, pero en otros muchísimos casos va a tocar manejarlo con calculadora. Y va a tocar tener presentes los resultados para que no haya tantas variaciones. Pero entonces el ejercicio es así sencillo. Yo pensaría que en el video sí alcanzan a ver el ejercicio que se plantea, y si no, de todas maneras se los voy a copiar acá y se los mando por el WhatsApp para que podamos verlo. ¿Listo? Listo, señor. Listo, permítame 5 porque es que tengo a mi hijo solo cuidando una olla, ya vengo. Vamos, le quema el arroz. Tío Milton. ¿Qué hizo, Pulgarcito? Que es que pulgarcito. Ah, pero ya lo extraño. Qué amigo. Milton. ¿Cómo vamos, compañeros? ¿Cómo les ha ido por aquí hasta ahora conectándome? No, chino, eso está más enredado que una cabulla, viejo. No, yo me perdí la explicación, pero no, ahorita con el video. Tranquilo, Milton, que igual nosotros no entendimos. Ah, bueno, yo no me perdí mucho. Ah, no entendió. Está enredado, profesor. Listo, muchachos, voy a hacer una tareita acá porque tengo un break acá en la casa. Si quieren les dejo aquí abierta la reunión, voy a parar la grabación para que me llegue la grabación al correo